Demos la bienvenida al equipo Atamanaco. Va a estar con nosotros en esta y futuras narraciones. ¿Bromeas? Es un papucho. Bienvenido. Es un placer. Espero les guste. ¿Y qué tal si revelamos esta historia? ¿Qué te parece? Claro que sí. Comencemos. La Tercera Guerra Mundial. La pregunta de hoy. ¿Ya empezó o va a empezar? Es una muy buena pregunta, la verdad. Empezó hace poco. Podríamos decir que en 1492. Un poquito más o menos dependiendo del punto de vista del historiador. Si somos analistas geopolíticos, bueno, allí el debate se pone intenso. Revelemos la historia. Seguro que crees, como te enseñaron en bachillerato, que la Primera Guerra Mundial comenzó con la muerte del archiduque de Austria. ¡Oh, Dios mío! ¡Mataron a Kenny! Analicemos esto por un momento. ¿Por qué que un serbio matara al archiduque ocasionaría que Francia, Inglaterra y Rusia le declararan la guerra a Alemania? Te hizo clic la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Respuesta sencilla. Nada. Nada de nada de nada. Los libros modernos occidentales están diseñados para que no profundices en lo que ellos, el poder, no quieren que lo hagas, y tu cerebro pasa página al instante. Pues lo del archiduque es mentira. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero hay que darle una excusa a la guerra para que sea aceptada por las masas. La Primera Guerra comienza porque los países europeos tenían más de 30 años peleándose por repartirse las colonias en el planeta. Esa es la principal razón. Y porque, en las guerras napoleónicas, una familia dinástica que comienza por R y termina con D, ya saben cómo es en YouTube, se dio cuenta que la guerra es el mejor negocio del planeta, porque, como todo historiador sabe, las guerras son solo para robar. No existe otra razón, pero eso es otra historia por revelar. Recuerda, siempre la historia se concatena. Siempre, siempre, siempre. Llamemos a las cosas por su nombre. No fue mundial, fue europea. ¿Por qué le llamamos mundial? Por el eurocentrismo y la imposición de la anglósfera. Ahora, la segunda sí fue mundial, aunque fue continuación de la primera. Pero eso será para otro video. ¿Han existido otras guerras mundiales? Claro, solo por dar un ejemplo. Las napoleónicas fueron mundiales. Ahí todo el planeta se vio involucrado. ¿Por qué ahora es peor que antes? Porque gracias a la industrialización, por primera vez se puede conquistar todo el planeta. Y como exista esa posibilidad, surge la necesidad entre los poderosos de querer hacerlo. Eso no me lo esperaba. Pongamos seriedad y entremos ahora sí en materia. Para ello, estudiaremos la teoría de John Halford Mackinder y el corazón de la Tierra. Pongamos mucha atención porque este es el plan de los poderosos del mundo hasta hoy. El que domine Europa del Este dominará el corazón de la Tierra. El que domina el corazón de la Tierra dominará la isla del mundo. El que domina la isla del mundo dominará el planeta. Europa del Este es este país de aquí. ¿Ahora se entiende mejor por qué estamos donde estamos? A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? ¡A mí me llevan preso! ¿Y cuál es la isla del mundo? Euroasia, es decir, de España hasta China. ¿Y a quien no adivinan cuál es el corazón del mundo? Rusia, es decir, el centro de Euroasia. Por eso siempre los conflictos contra Rusia, porque quien aspira a dominar el planeta tiene que dominar a Rusia. Cada vez que Rusia trata de establecer la paz, la sabotean. Solo entre 2014 hasta la actualidad, Estados Unidos ha saboteado 24 tratados de paz con Rusia. ¡Desgraciado! De aquí se desprende y se ve en Historia Militar, otra teoría expuesta por el general Alfred Mahan.
La influencia del poder naval en la historia de 1660 a 1783. Él decía, quien domine el mar, domina el comercio mundial. Quien domina el comercio mundial, domina el mundo. ¿Ven cómo se entiende mejor el video anterior? Por aquí te dejo el enlace por si no lo has visto. Aquí te espero. ¿Ven cómo todo se concatena? Esta información vale millones. Hay que dominar Euroasia, porque allí se encuentra la mayor concentración poblacional, 70%, y porque hasta ahora se cree que el 70% de los recursos necesarios también. Pero esto hay que graficarlo para entenderlo mejor. Vámonos a India, 1.500 millones de personas, Europa, 800 millones, China, 2.000 millones de personas, y todas rodean a Rusia, donde se encuentra ese 70% de los recursos y está casi despoblada. En pocas palabras, en una zona despoblada se encuentran todos los recursos que necesita esa masa poblacional que la rodea. De allí es la guerra constante contra Rusia y las diferentes excusas en la historia para invadirla. Para llegar allí, gracias a la geografía, es necesario pasar por Europa del Este. No hay otra forma porque la geografía lo impide. Europa del Este la conforman 3 países, Ucrania, Polonia y Bielorrusia, de la cual solo Bielorrusia en la actualidad es del bando de Rusia. Polonia después de la Segunda Guerra quedó claramente en el bando occidental y Ucrania estaba en el medio. No hay que olvidar que Rusia nace en Kiev, pero esa es otra historia. Aquí es importante resaltar Afganistán. Tengan en mente esa guerra de Afganistán, los talibanes, el opio y todo aquello. Afganistán es importante porque es otra pequeña entrada para dominar Rusia, que en el siglo XIX, Afganistán y Crimea... Ajá, ¿estás pensando en la guerra de Crimea? Pues también se han matado varias veces en varios siglos por Crimea. Ruso a finales del siglo XVIII, al terminar la primera guerra ruso-turca. Aquel periodo dio el inicio al florecimiento de Crimea, donde se erigieron las fortalezas de Sebastopol y Simferopol. La invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial hizo retroceder al Ejército Rojo en 1942. La península fue recuperada 2 años más tarde en la feroz batalla de Crimea. Situada en la costa norte del Mar Negro, Crimea siempre ha sido un territorio importante geoestratégico y probablemente por ello ha sido una zona en disputa, algo que se agudizó durante la crisis que vive Ucrania últimamente. Continuemos. Era llamada la zona del gran juego, que lo mencionamos en el anterior video. En el siglo XX entra en la jugada Estados Unidos y le cambia el nombre, o ellos le llaman la zona prioritaria del alto mando norteamericano. Sí, ya sé, ellos no son solo Norteamérica, pero ya saben que estos gringos tienen la maña de apoderarse de todos los términos y jugar con ellos a conveniencia. Allí hay una gran zona comercial. Recordemos al general Mahan, dominar el comercio para dominar el planeta. Allí encontramos otro conflicto de nunca acabar, Medio Oriente. ¿Ven cómo nada tiene que ver con la democracia, ni la religión, ni las mujeres, ni mucho menos con la tan mencionada y desgastada libertad? Todo es por comercio, para dominar el planeta. El fin siempre termina en dominar el planeta y todos los movimientos de guerras son para esto. Hay mucho más que explicar como cómo se fue desarrollando este conflicto a lo largo de las décadas, quiénes han ido dominando Europa del Este, porque pierden, recuperan, pierden y así van. Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, porque no se puede echar cuento a quien sabe historia.